Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:26. Si les hablo de orcas, ¿qué les viene a la mente? Un poco de miedo, ese depredador, las ballenas asesinas, que le llama mucha gente, o esa belleza que hace que sean consideradas también reyes del mar. ¿Saben? Pues bueno, ¿cuántos tipos existen? ¿Dónde se encuentran en nuestro planeta? Hoy las orcas, los reyes del mar, son protagonistas de nuestra Iberozona, de mano de Carlos Nuévalos, que es biólogo y miembro también de esta asociación Iberozoa. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿se escucha todo? Escucha perfectamente. Esto era más fácil que buscar orcas en los océanos y mares. Bueno, ya nos contarás dónde se pueden encontrar las orcas, porque, bueno, decía yo al principio, ¿no?, que muchas veces juegan con una imagen también que generan un poquito de miedo, ¿no? Sí, es un poco ambiguo, porque hay mucha gente que cuando le preguntas ¿cuál es tu animal favorito así del mar? Gente que dice las orcas porque son muy chulas, tal. Y otra gente les tiene muchísimo miedo de, madre mía, si viera una orca me moriría del susto, tal. ¿Qué imagen? Lo cierto es que no son agresivas, ¿eh? Con los humanos en el mar nunca ha habido ataques ni nunca ha ocurrido nada. O sea que bueno, vamos a quitarnos esa imagen, pero para hacerlo, qué mejor que conocer más a fondo. Pues por ejemplo, ¿qué son las orcas? Vale, a ver, las orcas, su nombre científico es Orcinus orca, son mamíferos marinos, cetáceos, como las ballenas y los delfines. Son odontocetos, es decir, son ballenas con dientes, así se llaman. Pero lo cierto es que son de la familia Delfinidae. O sea, esto significa que no son ballenas realmente, lo que son es delfines. Están más emparentadas con los delfines. ¿Ah, sí? Con las ballenas. Fíjate, o sea que entonces estaríamos equivocados en las dos cosas, ¿no? Cuando se dice ballenas asesinas, ni son ballenas ni son tan asesinas. A ver, asesinas sí que son, pero de humanos no. No del todo. Se tienen que alimentar, eso es lo que tiene, Vale, entonces no son ballenas filogenéticamente, ¿vale? No, es decir, están emparentadas con los delfines. Mm-hmm. Básicamente, pues lo más característico de ellas, pues sus coloraciones blancas y negras, que todos conocemos, son bastante abundantes. Se estima que su población son unos 50.000 en total. Wow. Que a nivel global, comparado con los humanos, que somos 8.000 millones, pues no parece nada. Pero bueno, siendo un depredador tan grande como es, pues es bastante abundante. Mm-hmm. Son mucho más abundantes en la Antártida que en el resto de sitios, porque es un mar muy productivo, está muy aislada, no hay influencia humana. Y luego pues también se encuentran en los márgenes continentales. En aguas tropicales hay algunas, pero no hay tantas. Vale. Y bueno, pues lo más característico de ellas es su importante papel de depredadores. Son depredadores tope. Están arriba del todo de la cadena alimenticia. No les tose nadie, vamos. No les tose nadie. Pero esto es bastante curioso porque, según el grupo de orcas, algunas es verdad que están en el tope, comen lo más alto que pueden comer. Mm-hmm. Algunas comen incluso tiburones blancos y ballenas azules. Wow. Pero otras no. Otras comen peces medianos y ya está. Entonces, según el grupo de orcas del que estemos haciendo referencia, tienen hábitos muy distintos. Algunas sí que son unos depredadores feroces de animales marinos muy grandes y otras no, otras simplemente comen peces. O sea que, por ejemplo, por su presa, porque luego hablaremos esto de los grupos, que no se sabe muy bien cómo definir, ¿no?, la diferencia que tienen. Pero antes de ir a eso, porque luego el tamaño varía mucho. Sí, efectivamente. Las orcas que comen peces usualmente suelen ser más pequeñitas. Las más pequeñas suelen medir en torno a 5 metros. Hay mucho dimorfismo sexual. O sea, las hembras son bastante más pequeñitas que los machos. Mm-hmm. Y los machos más grandes de otros grupos pueden llegar a medir hasta 10 metros. Vale. O sea, bastante grandes. Ya un bicho bastante que tú lo ves y te asusta. Ya entiendo que te puede asustar. Como me has dicho que están como más emparentadas y más cerca de los delfines, yo cuando pienso en delfines pienso mucho esto de su inteligencia y su forma de comunicarse. ¿En las orcas también se da ese tipo de lenguaje, digamos? Sí. En las orcas es una burrada. O sea, hay algunos estudios que han empezado a estudiar su lenguaje con inteligencia artificial y tal, sobre todo en el Pacífico. Y cuanto más lo estudian, más se dan cuenta de lo complejo que es. O sea, han llegado a registrar como hasta 600 vocalizaciones distintas asociadas a sonidos, o sea, básicamente palabras. Sí. Que les sirven para comunicarse, sobre todo en sus momentos de caza, en sus momentos de relacionarse socialmente. Una cosa muy curiosa es que cuando un grupo de orcas se encuentra con otro grupo, como que cada una tiene, por así decirlo, su canción que les identifica. Anda. Y la cantan a modo de saludo con el otro grupo de orcas y se imitan mutuamente. El grupo 1 canta la del grupo 2 y el grupo 2 la del grupo 1. Y ya se van y lo recuerdan para toda la vida.
Qué chulo, o sea, que intercambian ahí, ¿no? Como el himno, ahora que hemos pasado al mundial, cada uno tiene su himno, pero lo que pasa es que aquí se aprenden los de los demás. Y ya, pues oye, Como va las ampliando el canciones que se te van repertorio. pegando de un sitio a otro, pues hace lo mismo. Ah, qué curioso, qué curioso. Bueno, hablábamos antes de la forma de clasificarlas, porque creo que aquí hay un poco de debate, ¿no? Sí, 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 es bastante complejo. O sea, si te fijas, no he dicho la palabra especie en ningún momento. Mm, A lo mejor los que no seáis biólogos no lo tenéis tan en cuenta, pero especie en biología es una cosa muy debatida. ¿Qué es una especie? Pues es complicado de definir a veces, mm, porque básicamente una de las características que tiene que tener una especie es que no se reproducen nunca con el otro grupo. O sea, con otro grupo. Solo se reproducen entre ellas y no se reproducen con otro grupo. mm, Aparte pues, de diferencias genéticas, de diferencias morfológicas, de diferencias en comportamiento, de diferencias ecológicas, según lo que comen, lo que te he explicado, de que algunas son los reyes de la cadena trófica y otras comen peces de tamaño pequeño o mediano. sí. Y esto es justo lo que pasa en las orcas. Los grupos que hay de orcas, incluso aunque vivan en las mismas zonas, muchas veces no se reproducen absolutamente nada entre ellos, no interaccionan y es que no tienen prácticamente nada que ver. O sea, unas Fíjate. comen mamíferos, las otras comen peces, viven juntas pero nunca se reproducen, son un poco distintas morfológicamente. Sí. Entonces, cuando se ponen a estudiarlo, no se sabe si es que las orcas realmente son un conjunto de especies distintas, otros le llaman subespecies, Mm, otros le llaman especies incipientes, es decir, o sea, nosotros ahora mismo lo que vemos en la naturaleza es una foto fija, pero la naturaleza siempre está cambiando. Podrían ser ahora mismo especies que en el momento actual se están diferenciando genéticamente muy rápido y se están convirtiendo en especies distintas. Y wow. ahora mismo lo podemos ver, como el proceso de la evolución en directo, en tiempo real. Qué chulo, qué chulo. Y esto creo que se llama ecotipos, ¿no? Y hay muchos. Sí, o sea, el término que les han puesto para definirlas, porque como no está muy claro, Claro. lo que se ha llegado de consenso es ecotipo. Venga, lo dejamos en Ecotipo, ecotipos, ¿no? Venga, vale, de acuerdo, ecotipos. Porque, si no ¿qué sabemos cómo significa eso? llamarlas, les ponemos ecotipos. A ver, que suena un poco bien, suena así guay, con un eco, y ya está. ¿Y qué es Y ecotipos? vale, pues básicamente, pues lo que he explicado, que son grupos Mm, diferenciados en su aspecto morfológico, en sus preferencias de presas, en sus comportamientos de caza. Lo que es muy curioso de los ecotipos es que las sociedades de orcas se estabilizan en torno a lo que se llaman grupos matrifocales. O sea, es básicamente la abuelita con sus hijos y con los nietos. Ah, fíjate. Y ahí se forma un clan o familia. Y Mm, un ecotipo lo conforman varios clanes o familias que sí que interaccionan entre ellos, pero que no interaccionan con los de otros ecotipos. mm. Y en estos clanes o familias, digamos que hay un aprendizaje social bastante fuerte. Digamos que yo soy de la familia eh, de Noruega que me gustan mucho los arenques. Y en mi familia hemos aprendido a cazar arenques y nos dedicamos exclusivamente a cazar A arenques. tope con los Y arenques. luego está la familia de al lado que caza arenques y otros peces. Sí. Y la de más para allá que caza arenques, peces y además mamíferos. ¿Qué pasa? Que como tú has aprendido en tu familia a cazar solo arenques, no te relacionas con las que cazan mamíferos, Ah, porque no, no yo tienen con ni idea. esas no. Claro, tú Oye, llegas ahí y te dicen, ¿tú qué me vas a decir? Si tú comes arenques y yo como mamíferos, no sabes cazar mamíferos, pues aquí no vas a sobrevivir. wow, No se mezclan fíjate. entre ellos. Qué curioso, qué curioso. Oye, y aquí en los alrededores de la península ibérica hay orcas. Sí, 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 efectivamente. O sea, hay como unos 10 ecotipos en todo el mundo. Luego veremos que, bueno, pues seguramente conforme se vayan estudiando los grupos, se van a sacar muchos más y se van a definir muchos más. Mm, Y en la península ibérica tenemos lo que se llama las orcas de Gibraltar, que hay como unos 50 individuos más o menos, son muy poquitos, ah, pero se ha visto que genéticamente son tan diferentes de las orcas tipo 1, que son las que hay en Noruega, un poco las más conocidas del Atlántico, sí. eh, que se cree que son especies distintas, o que podrían ser especies incipientes distintas. Mm. Y estas lo que hacen básicamente se alimentan de atún rojo. Ah, mira, oye. Viven... Ya que Bueno, bien son, puestos, ¿no? Qué son bien, qué cebaditas, bien. De atún rojo, fíjate. Oye, son cebaditas, son cebaditas. Carlos, ¿en qué situación se encuentran? No sé si tienen amenazas, porque claro, es el depredador tope, pero bueno, el tope nunca engloba así al ser humano, que estamos como en paralelo a todo esto. No sé si están en buena situación o cuáles son las amenazas que pueden tener. Claro, pues efectivamente. Le gusta mucho el atún rojo, a nosotros también nos gusta mucho el atún rojo. Ya. Entonces, nosotros básicamente cazamos muchísimo atún rojo, lo pescamos mucho. Y al haber bajado tanto las poblaciones de atún rojo, las orcas han presentado un declive brutal. Mm, ¿Qué pasa? Que estas orcas además tienen una forma de cazar un poco especial, porque cazan por agotamiento. Cogen un atún rojo, lo persiguen, el atún rojo es mucho más rápido que ellas, pero al final se cansa, las orcas tienen más resistencia
Sí. Son corredoras de maratones largos. Y al final, pues las orcas lo que pasa es que, ¿Qué? o sea, no hay tantos atunes como tendría que haber y no se mueren de hambre y empiezan a Wow. tener unos equilibrios poblacionales fuertes. Claro. O sea, Además, tienen en el que... estrecho de Gibraltar pasan dos cosas. Bueno, pasan muchos barcos, es una de las cosas que pasan, Ujú. y al pasar muchos barcos también son aguas que están bastante contaminadas. Que parezca que no, hay mucho mercurio, hay muchos PCBs que se llaman, Hmm. y esto lo que hace, por un lado, como hemos dicho, dependen tanto de su lenguaje para cazar, o sea, literalmente se indican, tú ves por la derecha, yo por la izquierda, corral a Fíjate. ese, se Sí. hablan. Sí, sí. Con el ruido de los barcos no se pueden comunicar entre ellas, entonces son mucho menos eficientes cazando y pasan más hambre. Wow. Oye. Y otras, al Sí. comer atunes, pues se contaminan y cuando están contaminadas baja su reproducción, baja su supervivencia y las poblaciones van hacia abajo. Ay, hay que ver, ¿eh? Bueno, hoy hemos aprendido muchísimas cosas de las orcas, así que espero que esto también nos sirva para concienciarnos, porque, bueno, es que Carlos sabe muchísimo de orcas, podríamos estar hablando horas, porque además ha sido su trabajo de fin de grado, el tema de las orcas, ¿no? En la Universidad de Oslo, ha realizado esa tesis de fin de grado, también un máster sobre biodiversidad y conservación de espacios tropicales aquí en Madrid, pero ha sido un placer charlar contigo, Carlos, y yo he aprendido muchísimo acerca de las orcas. Ya lo voy a mirar con otros ojos, a todos los ecotipos, y será un placer volver a tenerte cuando quieras para seguir hablando de estos reyes del mar. Muchísimas gracias, Carlos Muchísimas Nuévalos. gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós.